El misterio de los parásitos a la luz de la palabra. ¿Ya te sacaste las lombrices? ¿Cuánto tiempo tienes que no te desparasitas? Esto es más serio de lo que te puedas imaginar. Quédate en este video. Este video pudiera ser respuesta a tu necesidad de cambio o la de una persona a quien tú ames. Velo hasta el final y compártelo a todos. Te estaré poniendo también un corto video donde un joven le gustaba que le hicieran sexo anal y todo ese deseo incontrolable que tenía de que lo penetraran venía de parásitos en sus intestinos. Y no solamente eso. Quédate, vamos a hacer una oración. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre omnipotente, te adoramos, te bendecimos. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre. Señor, danos tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por revelarnos los misterios de tu palabra. Tu palabra lo dice todo. Todo viene, Señor, en tu palabra. Gracias, solo necesitamos tu Santo Espíritu y tu hermosa revelación. Tu entendimiento, Padre. Señor, satúranos. Mueve tus ángeles también ahora, ministranos a todos, libértanos. Señor, te necesitamos, Padre omnipotente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se ha sabido de casos donde si tú ves que tu esposa es linda y no entiendes por qué traes esa lascivia encima, esa lujuria que no puedes con ella, y aunque tu esposa es linda, tú no dejas de estarle poniendo los cuernos una y otra vez, y ya ni siquiera hay casos que los cuernos no se lo pones a tu esposa únicamente con otras mujeres, sino que se lo pone los cuernos a tu esposa con otros hombres. Pero ¿cómo puede ser posible si estás casado, tienes 3 hijos, eres varonil, vas al gimnasio, tienes la testosterona altísima, es un negro deseable de este tamañote, pero a puerta cerrada con tus panas, y más si están bajo la influencia del alcohol, te acuestas con tus panas, con tus amigotes y te hacen sexo anal? Y es algo que no puedes dejar, y es algo que sabes que está mal, mas sientes la urgencia de que tus amigos y panas a puerta cerrada te penetren a escondidas de tu mujer. Y todavía llegas donde tu mujer y te acuestas con ella a hacerle sexo de haber venido de estar con tus panas que te estuvieron penetrando. Y a la mujer, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde anda tu marido? Le preguntan a la mujer. Anda con sus amigos tomándose unas cervezas. Tú ves que con ellos, con sus panas y sus amigotes, en las fotos sale muy sonriente, muy feliz con ellos, a risas y carcajadas con ellos, y juega con sus amigotes, pero contigo es una amargura, te da puñetazos, golpes, te menosprecia, con una carota sale en las fotos contigo y no se ríe contigo. No es feliz contigo, no tiene pláticas contigo, pero con sus amigotes le salen las palabras hasta por los codos. Y viceversa, mujeres hacia los hombres, todas amargadas, no les quieren dar sexo a sus maridos, etcétera, pero con sus amigas, jajaja, jijiji, en el drink salen con ellas, cuidadito. Lesbianismo. Existen casos así. Voy a abrir un paréntesis. Yo, el hermano Israel, Dios me ha bendecido grandemente ministerialmente aquí en esta tierra bendita de Jehová, República Dominicana, mas no todo ha sido de esa manera. Yo tuve una propuesta tiempo atrás aquí en República Dominicana de uno que fue de alto rango líder en Castillos del Rey. Un ministerio internacional que ve por los niños, y que yo estuve en ese ministerio allá en México, saliendo a hacer dramas a los niños de las colonias y con mimos, bien bonito todo eso. Pues ese fulano, alto líder, me mostró sus oficinas, su ministerio, me invitó un pastel de hoja, o sea, un tamal como se conoce en México. Y ya que agarró confianza, me preguntó que si yo era religioso, que él ya había salido de eso, de ser religioso y fanático.
Me dijo que me invitaba a una despedida de soltero que le iban a hacer un hermano de la iglesia que se iba a casar, que era una reunión para distraerse, deestresarse y sobre todo para preparar al novio que se iba a casar. Iban a llevar también vino, puesto que Jesús tomó vino y que ya ellos habían salido de ser religiosos y fanáticos. Al instante yo sentí que algo andaba mal, puesto que al yo ser mexicano y decirme fiesta de despedida de soltero, yo lo relacioné con una fiesta mundana donde se traen chicas malas que bailen semidesnudas y todo eso. Mas él siguió con la invitación y me dijo que me animara a ir a esa despedida de soltero, donde tendría lugar en una cabaña, en un hotel a la afuera de la ciudad, mas había un solo requisito para ir a esa fiesta. Y yo le dije que cuál era ese requisito. Y me contestó que el requisito era que todos ahí íbamos a andar desnudos, sin calzones y sin nada. Que eso era que para estar en confianza, tú sabes, para entrar en calor, entre nosotros los hombres entendernos, ya que muchas veces nuestras esposas no nos entienden y entre nosotros los hombres nos entendemos. Ahí vamos a hablar cosas que no podemos hablar con las mujeres y etcétera, etcétera. Y vamos a estar desnudos para sentirnos libres y deestresados. Fíjate bien quién me lo está diciendo. Un líder de alto rango que estuvo al frente aquí en República Dominicana del Ministerio Castillo del Rey. Casado, con hijos, estaba su mujer embarazada y era varonil. O sea, nada de afeminado, ni nada por el estilo que tú sospecharas algo raro en él. No, nada de eso. Todo un hombre varonil. Y yo le dije que si iban a invitar chicas malas para que bailaran, y me dijo que no, que solamente se iban a estar el novio que se iba a casar y los hombres que asistieran, que por cierto ya la lista de los que habían confirmado su asistencia estaba casi full. Nada de mujeres, únicamente iban a ser hombres los que fueran a esa despedida de soltero, mas todos deberían estar desnudos. Agradezco tanto a Dios que me saturó de su presencia al instante, y claro que inmediatamente le dije que no podría ir, puesto que por dentro de mí está viviendo el Espíritu Santo, y que al ir yo a esa fiesta, te amo, precioso Espíritu de Dios, qué lindo eres, gracias Padre Omnipotente, y que alaba shela lai dalai seca talai dalamandolai sere delei seca tai dalaba seca lai dalaba saya, y que al ir yo a esa fiesta tendría, fíjate qué importancia, estoy sintiendo la gloria misma de Dios sobre mí ahora mismo. Y la pido a Dios que te sature a ti también su presencia, tan solo en platicarte de que es veracidad lo que yo le dije a ese hombre que me estaba haciendo esa invitación a esa despedida de soltero que le iban a hacer esos hombres a ese novio de la iglesia. Se iban a ir a una cabaña a las afueras de la ciudad, todos ellos, más el requisito, iban a llevar vino, y más el requisito de ellos era andar desnudos, que porque ya habían dejado la religiosidad, el fanatismo, para entenderse todo ello. Y al instante me saturó el Espíritu Santo y le dije que no podría ir, puesto que dentro de mí está viviendo el Espíritu Santo. La importancia de tomar en cuenta a la persona más maravillosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y lo envió el Padre, al Espíritu Santo. Él es real. Tal vez no sientas la piel de gallina, tal vez no sientas el fuego en tu cabeza, pero eso no quiere decir que Él no está ahí. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Y aparte, fíjate lo que le dije, que no podría ir, puesto que dentro de mí está viviendo el Espíritu Santo. O sea, esta gloria que estoy sintiendo, esta presencia que te hablé en lenguas ahora mismo, es porque el Espíritu Santo está aquí presente y Él se acuerda lo que yo le dije a ese hombre. Y Él está dando veracidad que fue cierto. Y está dando testimonio que fue cierto, así lo que yo le dije, que no podría ir a esa fiesta de despedida de soltero, pues que iban a estar todos desnudos, puesto que dentro de mí está viviendo el Espíritu Santo, y que al ir yo a esa fiesta tendría que ir con mi Padre omnisciente dentro de mí, y con la élite de ángeles que andan conmigo, y que no podría meterlos a ellos a una fiesta así. Todo profeta de Dios traemos una élite de ángeles.
¿Habías pensado en eso? Que al lugar donde tú vas, que al lugar donde tú te metes, ay hermano, no seas religioso, no seas fanático, cuidado. Los ángeles son seres reales. Y todo hombre y toda mujer de Dios ungido trae una élite de ángeles. ¿En qué lugar te estás metiendo? ¿A qué fiesta y qué reunión te estás metiendo? ¿En qué casa te estás quedando a dormir? ¿A qué lugar estás yendo a escuchar la palabra? ¿Dónde te estás metiendo? ¿Qué estás practicando? ¿Qué hay en tu habitación? La élite de ángeles están aquí. El Espíritu Santo morando en nosotros. Esto es una realidad. Ahora entiendo por qué le ha ido tan mal y han venido consecuencias terribles a todo aquel que me ha menospreciado, que me ha rechazado y que me ha tenido en poco. No me ha rechazado a mí, ha rechazado a la palabra de Dios a través de mi vida y ha hecho un desdén, como se dice allá en México, se ha afrentado a la élite de ángeles que yo cargo. Cuando me han rechazado, como cuando me han menospreciado, como cuando me han tenido en poco, los ángeles los han afrentado. Creen que me lo han hecho a mí, pero se lo han hecho a los ángeles que yo cargo. Y acuérdate, a mí Dios me manda a perdonar. Los perdono, los bendigo y pues, no me hicieron nada. Me rechazaron, me menospreciaron, no quisieron la palabra a través de mi vida. Que Dios los bendiga, los amo, los bendiga y Dios los prospere. Y seguimos adelante en el camino del Señor. Ese soy yo. Pero ¿y los ángeles? ¿Y la élite de ángeles? Acuérdate que dice la palabra del Señor: he aquí, envió mi ángel con ustedes, cuídate de él porque él no va a perdonar. Entonces, cuando me han rechazado, cuando me han menospreciado, cuando me han tenido en poco o me han hecho maldades, ahora entiendo por qué, por más que yo los perdono, los bendigo, no guardo nada en mi corazón, sigo adelante, les pasa algo, les sucede algo, les vienen consecuencias terribles, aun sean ministerios o ministros internacionales. Les vienen consecuencias porque los ángeles, las élites que yo traigo, no perdonan. ¿Te fijas qué hermoso es conocer los misterios del Omnipotente, los misterios de los ángeles, los misterios de la unción, los misterios de la gloria, los misterios del Espíritu Santo? Como en ese momento estoy saturado ahora de la presencia del Señor, tan solo en platicarte que le dije: el Espíritu Santo está dentro de mí y no puedo llevarlo a esa fiesta, porque al ir yo a esa fiesta estoy llevando al Espíritu Santo conmigo y estoy llevando a la élite de los ángeles. Y para alguien está haciendo esta palabra, agárrala, arrepiéntete. ¿Y qué dices? Bueno, hermano Israel, yo también tengo ángeles y soy ministro internacional. Espérate, ángeles con ángeles no se hace la guerra, pero ángeles con ángeles se respetan. Y por esto he visto que aún ministros internacionales han tenido terribles consecuencias cuando han tenido en poco la palabra de Dios a través de mi vida. Y me han rechazado a mi persona y me han tenido en poco. Y me han menospreciado y hecho maldades o tirado indirectas desde el altar. Han tenido consecuencias terribles. Dicen: pero yo tengo ángeles que me cuidan. Sí, pero mis ángeles, al no perdonar, los ángeles que tú tienes, ministro internacional y quien sea, ellos se comunican y ellos están regidos bajo la ley del Altísimo. Y ellos dicen: aquí vengo. Y ellos dicen: adelante. Respetamos la disciplina del Señor. Aceptamos. Así que, por más que te cubre eso, por eso mucho cuidadito. Dice: no menosprecies a estos pequeñitos, porque sus ángeles están viendo la faz del rostro de mi Padre. Mucho cuidado quiero decirte, amada persona. Y cuando lo hemos cometido esos errores con otros, nosotros con otros, pidámosle perdón al Señor. Y ahora entendemos por qué muchas veces no todo viene que el diablo me atacó. No, aún puede ser que tú menospreciaste a un pequeño. Aún puede ser que tú
menospreciaste a un ungido de Jehová y lo hiciste al mismo Espíritu Santo morando en él y lo hiciste a la élite de ángeles que trae, como cuando menosprecias a un huérfano. ¡Wow! Cuídate de un huérfano que tú lo menosprecies. Huérfano y muchachito. Los huérfanos traen una élite de ángeles, pero de alto rango. Mucho cuidadito. Tú lo ves solo en la iglesia, lo ves solo en la vida, lo es huérfano, le haces maldades. ¿Qué me importa? Tengo poder, tengo dinero, tengo poder eclesiástico, le hago, lo desprecio, menosprecio. Pero ese huérfano, sus ángeles están viendo la paz del rostro del Padre Celestial y te vienen terribles consecuencias. Que después andas, que el diablo y la bruja me atacó. Y cuando son los mismos ángeles de ese huérfano que vinieron a ejecutar el juicio y las consecuencias. Oh, misterios revelados. Por eso, ¿por qué crees que te digo que ocupa ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego? Hablar en otra lengua, ser revestido en poder, porque si tú no lo tienes, es muy probable que lo que te acabo de decir no lo vayas a entender. Se ocupan misterios. Para entender misterios tremendos como lo que te acabo de soltar de los ángeles, se precisa primero haber sido bautizado en Espíritu Santo y fuego con evidencias de hablar en otra lengua, para que entiendan, así seas quien seas, hasta seas maestro de un instituto bíblico. Si no estás revestido, bautizado con el Espíritu Santo y fuego con evidencias de hablar en otra lengua, no vas a entender misterios como este que te acabo de soltar. Búscalo. Pídele a Jesús, revísteme, ábrele el entendimiento, quiero entender los misterios escondidos de tu palabra. A Dios sea la gloria. Entonces le dije que no podía ir porque iba a llevar la élite de ángeles que anda conmigo y que no podría meterlos a ellos a una fiesta así. También le dije, con el amor de Dios le hablé de no contristar al Espíritu Santo. Oh, te alabo, Padre omnipotente. Y que eso no era religión ni fanatismo, puesto que la religión y el fanatismo ha hecho mucho daño a la iglesia de Jesucristo. Te alabo, Padre omnipotente. Mas no por el hecho que había lo falso y el engaño de la religión y de lo fanático, eso no significaba que no existía el original, que es la santidad a Jehová. Y la santidad a Jehová no es comida ni bebida, ni aún falda larga, ni moño, ni camisa manga larga, sino que la verdadera santidad es el no contristar y ofender a nuestro amado Señor Dios Todopoderoso, viviendo en nosotros y siendo sobre nosotros, y era el guardarse para Dios, y más que él estaba casado. Eso le dije a ese hombre. Después, cuando llegué a casa, me tiré al suelo y lloré. Después yo me fui a llorar en la presencia de Dios. Imagínate a ese novio cómo lo iban a mandar todo endemoniado al matrimonio después de esa fiesta de despedida de soltero. Y la muchachita, si tal vez una jovencita cristiana empezando en los caminos de Dios, le iban a endemoniar al esposo. ¿Para qué iban a estar todos desnudos? Puros hombres, solos en una cabaña, tomando vino, calentándose entre ellos, jugando a los espadazos. Eso era orgía sexual segura. Y como te menciono que ese líder de alto rango era casado, con hijos, y todavía su esposa estaba embarazada, ¿quién pues va a imaginarse que un hombre así se acueste con otros hombres? Una cosa es tener ademanes a otros que luchan con ademanes afeminados, y otra cosa es tener relaciones homosexuales. El tener ademanes pudiera en muchas veces venir que creciste solo con tu mamá, con tu madre, un muchacho mimado o muy educado, etc. Y otro caso es que tu apariencia nada que ver, puesto que eres varonil, estás casado, tienes hijos y a puerta cerrada te acuestas con otros hombres. Cierro paréntesis y prosigo. Gracias, Jesús. Voy a tomar tantita agua. Gracias, Señor. Proseguimos, aleluya. Otros sienten una excesiva hambre sin parar todo el día, en la noche,
media madrugada. Sienten muchas ganas de carbohidratos, de harinas, de dulces, etc. Otros se les manifiesta trayendo todo el día y toda la noche las escenas pornográficas en la cabeza y en tus pensamientos el sexo y la lujuria. Y tú quieres cambiar y luchas contra ellos y das la pelea y vences tal vez una semana, mas vuelves a caer a la otra semana. Quédate a ver completo este video hasta el final. Si tú traes la lujuria en la cabeza, puras escenas pornográficas, quédate a ver. O conoces a alguien, o de igual, si tú no padeces nada de eso y tú dices, hermano Israel, pues yo no padezco nada de lo que está en este video, ni del testimonio que vas a poner al final de ese joven, pero de todos modos infórmate, y más si tú eres predicador. Quédate, vas a agarrar material para tener respuesta cuando alguien te pregunte. Velo de verdad, ponlo unos 37 veces este video, yo te lo he dicho. Son videos que los tienes que digerir. Tremenda revelación, a Dios sea la gloria. Compártelo, deja tu comentario, deja tu like, deja que las redes sociales lo compartan y tú etiquétaselos a todos. En el nombre de Jesús, y hazlos virales porque son revelaciones tremendísimas. Otros tienen cambios drásticos de ánimo, ansiedades, depresiones, inflamaciones, arranques de ira, mal carácter, violentos, desesperados, intolerantes. Muchos se llegan a quitar la vida. Padecen de un recurrente insomnio. Otros agarran a caminar y caminar por el malecón para ver si alguien los sube a su carro y les haga sexo. Otros son hiperactivos. Inmediatamente se cansan hasta de una amistad diciendo que eso es tedioso. Otros sienten el deseo de cambiar de sexo, de vestirse como mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Si te identificaste con alguno de estos casos que te menciono o conoces a alguien así, compártele este video. Como te lo dije anteriormente, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra, ponle la campanita de notificaciones, dale like al video y coméntalo para que a otras personas les salga este video también cuando entren a sus redes sociales. Lo que te estaré hablando en este video tal vez no sea toda la fuente de donde pudiera estar viniendo tu situación o la situación de esa persona, mas sí es muy bueno y de sabio meditar en lo que te estaré hablando y sobre todo tomar medidas para tener cambios. Estaremos hablando de los parásitos, gusanos, amebas, lombrices, hongos, y todos ellos son cuerpos físicos en lo natural, en el ámbito físico, vaya. Mas también te estaremos hablando de la conexión espiritual que tiene todo esto a la luz de la palabra de Dios. La Universidad de Harvard y de Stanford en Estados Unidos han lanzado estudios de personas que se han cambiado de sexo. Les han encontrado a todas ellas un tipo de gusano en la masa encefálica, o sea, alojados en su cerebro. Han quedado espantados, puesto que a todos los que les hicieron los exámenes les salió ese gusano en el cerebro. Y a los cadáveres que estudiaron que habían padecido del mal de Parkinson les encontraron hongos y moho en el cerebro. Estudios revelan, y aún los podemos encontrar en documentales tales como en Animal Planet y en otros, donde han estado grabando todo el proceso donde un gusano, un parásito, entra a un animal y toma control de su cerebro, y ya el animal no tiene dominio de él mismo, sino que es el parásito dándole órdenes, y ahora el parásito es quien controla la vida de ese animal, y ahora el animal hace todo lo que el parásito desea. Come lo que el parásito desea, se mueve donde el parásito desea, y hay un parásito que entra en los caracoles y le domina el cerebro a tal grado que para reproducirse ocupa hacerlo en las tripas de las aves. Así que el parásito le manda órdenes al caracol que suba las ramas de los árboles exhibiéndose, y el parásito le manda órdenes al caracol que haga tipos de movimiento para que las aves lo vean y se lo traguen. Y así ellos llegar a las tripas de las aves, donde se van a reproducir y salir por la caca de esas aves, donde se vuelve a repetir el ciclo y llegan los caracoles, comen de esa caca de las aves, entra el parásito y hacen todo lo que mencioné hasta volver otra vez a las tripas de las aves para reproducirse.
¡Qué tremendo! También está el caso de un parásito que entra en ratones, el cual hace que los ratones sientan atracción sexual hacia los gatos y en vez de huir de ellos salen corriendo hacia los gatos y se sientan atraídos sexualmente por la orina de los gatos, y los mismos ratones van donde los gatos y ahí los gatos se los tragan fácilmente, y todo eso vino de las órdenes de los parásitos que entraron en los ratones y que esos parásitos ocupan llegar a las tripas de los gatos para reproducirse. Así que los le ponen deseo sexual a los ratones por los gatos para que los gatos se los traguen. Y si eso pasa con los animales, ¿tú crees que no pasará con los seres humanos cuando entran esos gusanos y esas lombrices, esos cuerpos parásitos que ahora la mayoría de ellos controlan el cerebro de personas, donde los intestinos mandando órdenes al cerebro y haciendo lo que ellos desean? Si eso no fuera así, como te estoy mencionando, entonces, ¿cómo tú te dispones a hacerte un tratamiento de desparasitación? Empiezas y ya como a la tercera toma te sientes morir, te entran mareos, sientes que te quieres volver loco, sientes como que estás caminando en la luna entre pozos, sientes ganas de vomitar y ya no quieres seguir con el tratamiento de desparasitación por lo mal que te sientes. Todo eso es que las lombrices y los parásitos están mandando desde tus intestinos principalmente órdenes a tu cerebro de inconformidad para que dejes de tomarte ese tratamiento. Entre otros de los casos, cuando ves a tu niño o niña muy incómodo, cuando está dormido, se mueve mucho en la cama, muy inquieto, llora mucho, es muy hiperactivo, tiene autismo o dormido se hinca en la cama o se levanta sonámbulo con sus nalguitas para arriba y se rasca mucho la colita, entonces dices, tiene lombrices. Es por eso que personas sienten esa urgencia de ser penetrados por el ano, puesto que los mismos parásitos les cambian el sentir, tal como lo hacen con los ratones para que les gusten los gatos. Así te hacen sentir que te gustan los hombres para que te penetren, para hacer sexo oral, tragándose así los fluidos lubricantes, haciendo sexo anal, lamberse con la lengua el ano, tragándose así ese caldito saladito que sale del ano y que muchas veces mancha de café los calzones, conocido como la rayita de canela. Todo eso son los huevecillos de los parásitos para poder colonizarse en otras personas, y también son la popó y la orina de los mismos parásitos y te los tragas todos, puesto que ya estás entregado a los deseos de esos parásitos. Mujeres acostándose con otras mujeres, puesto que la relación de lesbianas, la mayoría de las relaciones sexuales es lamberse con la lengua, la vulva, la vagina, su parte genital y lamberse el ano, así tragándose todo ese caldito café que mancha el panty con los calzones y dicen, wow, pero eso le sabe saladito a esa morra, o ese líquido viscoso lubricante hasta en ocasiones de color verde o marrón blanquesco que les sale de la vagina. Entre ellas se lo lamben con la lengua y se lo tragan, y así es como se hacen las colonias de hongos cándida y de huevecillos de parásitos para llegar a reproducirse en otras personas así infectadas de lombrices y parásitos que les dan órdenes a sus cerebros de hacer con sus cuerpos esa aberración para poder llegar esos parásitos a otras personas y hasta enfermarlas de cáncer. Hay casos de lesbianas que terminaron con cánceres, porque todo vino de lamber el ano y la vagina de otras mujeres. Y se tragaron la lombriz, los huevecillos, todo eso, y se llenaron de parásitos en los intestinos y les produjo cáncer. Cuidadito, quédate totalmente. Y están enviciadas, y dice una mujer de la otra mujer, es que no sé qué fue lo que esa vieja me dio, que me tiene toda loca, toda tonta por ella, y una mujer está enamoradísima de otra mujer, puesto que ya están dominadas por las órdenes de los parásitos que habitan en sus intestinos y que aún se los tragan en los fluidos vaginales y del ano, dejando así mujeres a sus propios maridos para irse con otras mujeres a hacer esas aberraciones. Y eso es lo que te tiene toda tonta y supuestamente enamorada de ella, diciendo expresiones tales como, es que cuando encuentras a alguien que te haga de todo, es muy difícil olvidarla, y esa vieja me tiene engreída por lo que me hace. Sí, mira tú,
¿Y tu nieve de qué la quieres? Y por eso también hay esposos que tienen a mujeres íntegras, santas, que hacen el sexo a la naturaleza y prefieren irse con las amantes que les pasen la lengua hasta por el ano, cosa que no va a ser su esposa. Claro, porque las lombrices ocupan llegar a otros cuerpos y por eso te vas con tus amantes a que te hagan todo eso. Y como vemos tristemente que hay pastores y pastoras que promueven abiertamente el sexo oral y el sexo anal, que para no aburrirse, para salir de lo mismo, porque lo mismo es muy tedioso, que para inventar y jugar con la pareja, que para tener contento y contenta a mi pareja. Mi pareja quiere penetrarme por el ano, cuidadito. La mayoría de esos hombres que les piden a sus mujeres que se dejen penetrar por el ano es porque ya están pervertidos de la mente y han estado acostados con otros hombres. A ellos les gusta que los penetren y por eso es que le piden a sus mujeres que se dejen penetrar por el ano, dominados por los parásitos que tienen esos hombres, las lombrices y todos los intestinos, y les están mandando órdenes para los intestinos llegar y colonizar, para los parásitos llegar y colonizar a otros cuerpos. Los únicos animales que yo tengo conocimiento que hacen sexo oral son los perros. Y acuérdate que dice Apocalipsis que los perros estarán fuera de la ciudad y no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, se ha entendido que ese pasaje de la Biblia que menciona a los perros refiriéndose a los malos obreros y a la gente mala. Mas te recuerdo que la palabra de Dios es muy extensa y no vaya a ser que también se refiere a todos esos que como los perros se dedicaron a lamber panochas, pipis y lanos, así como los perros le lamben el pipi a otros perros y así como los perros le lamben la vulva a la perra cuando están en celo, en brama, sangrando. Espero que les llegue a esos pastores este video para que vean que esos impulsos aberrantes y que ellos lo llaman disfrutar de tu pareja, que se pueden hacer con tu pareja, vienen de la infestación que tienen de lombrices y parásitos que necesitan llegar de esa manera a otros cuerpos de humanos y lo hacen con su propia pareja, infectando así toda la casa y a todos los hijos de parásitos. El hecho de que una persona esté delgada, eso no significa que esté exenta de estar infectada de parásitos, puesto que la mayoría de los locos que andan en la calle son delgados y con cuerpos que parecen que salieron de un gimnasio, y la mayoría de ellos, su locura viene de larvas, lagunas mentales y gusanos en sus cerebros. Así que no vayas a creer que los parásitos y gusanos y lombrices son para los gorditos solamente. Te alabo, Padre omnipotente, en el nombre de Jesús. Me contaba un hermano que hay unas chiquillas que viven enfrente de su casa y que la más chiquilla de ellas se escapa escondida de la madre a verse con el noviecillo que carga en el parque, que es un delivery. Otro chiquillo, aunque un poco más grandecillo que ella, pero con todos los dientes llenos de masita verde y blanca de lo que no se cepilla los dientes. Y se ve ese plebe con la chiquilla en el parque y se dan de lenguazo para arriba. Imagínate la boca del chiquillo con los dientes llenos de masita verde y blanca de lo que no se cepilla los dientes. Y si están sus dientes, ¿cómo está lleno de lombrices y parásitos? Y ya que se dan de lenguazo para arriba en el parque a escondidas de la madre, y ya que terminan, lo que hace la chiquilla para despistar a la madre es irse del parque a la casa de la tía y de ahí a su casa diciéndole a su madre que estaba en la casa de la tía. Mas quieras tú saber, cuando llega a la casa de la tía, llega con sed. Coge el vaso, bebe agua, deja el vaso ahí todo embabado de bacterias y huevecillos que pasó con el noviecillo en el parque. Y la prima o la propia tía coge el mismo vaso y bebe agua también o refresco también, pasando así todos los bichos y después enfermando a la tía y a las primas. Y después, ¿de dónde vienen esas gripas, esos dolores de garganta, esas lombrices? Y todas ellas fueron transportadas por la chiquilla que estuvo en el parque dándose lenguazo y de todo con el delivery. ¿Y quién va a pensar que eso de esa chiquilla? Nadie se lo imagina. Y la tía y las primas diciendo, pero si yo desinfecto las verduras con gotas de cloro, lavo las verduras hasta con jabón y estropajo y etcétera, ¿y por qué nos enfermamos?
Por eso debes de tener mucho cuidado a quién metes en tu casa, quién usa tus cucharas, tus vasos y después de ahí lavarlos con jabón y cloro. Tener mucho cuidado quién se acuesta en tu cama, etcétera, puesto que no sabes quién, como esa chiquilla, de dónde viene. Tú ves la apariencia externa, pero no sabes de dónde viene de revolcarse con el noviecillo y te deja el contagiadero. Y así se traspasan muchas veces. A otros, los parásitos les mandan órdenes de estar comiendo y comiendo, y la mayoría de las veces son dulces, harinas, carbohidratos refinados, etcétera, puesto que es lo que los parásitos desean comer. Le agarra la ansiedad cuando son las lombrices que quieren tragar todo eso. Hay parásitos que se conocen como lagunas mentales que vuelven loca a la gente y terminan de indigentes en las calles, locos comiendo en lavas de la basura, y es que están inundados de gusanos en el cerebro. Te fijas que Dios es completo y que seguir a Jesús es maravilloso, puesto que su bendita palabra lo revela todo. Y nunca la Biblia ha estado peleada con el descubrimiento de la ciencia. El único problema que ha habido es que los hombres de la ciencia niegan a su creador. Este joven que te mostraré en el video a continuación habla hasta de enfermedades como la diabetes, cánceres, etcétera, que la fuente de esas enfermedades son parásitos. Lugares como estas islas del Caribe, donde su alimentación principal es de productos de la tierra como yuca, batata y toda raíz, aleluya, es más alto el índice de estar con parásitos en tus intestinos o en tu cuerpo. Dices, pero lo hiervo, no es suficiente. Ahora entiendo que tal vez no será todo el asunto del problema, pero sí tiene mucho uno que pensar, porque tan solo aquí en República Dominicana están los índices muy altos de abandono en los hogares por irse con otras mujeres, de abandonos de niños, y las madres calientes que no dejan a ninguno para compadre, y los padres no dejan, y los padres no se diga que no dejan a ninguna para comadre, y solamente traen el sexo, el pipi, las tetas en la cabeza. No vaya a ser que están infectados de parásitos que los manipulen y los hacen a su antojo. Le pregunté a un hermano de la iglesia que se reconcilia con Dios una semana y dura semanas con la pornografía en la cabeza y con sus cochinadas, y así se la lleva año tras año. Se reconcilia con Dios una semana y dura semanas descarriado y da la pelea, y es sincero mi hermano, y es algo muy fuerte que él con lo que está peleando, puesto que solamente trae la lujuria en la cabeza. Y yo le pregunté un día que cuánto tiempo hacía que había sido la última vez que se había desparasitado. ¿Y sabes lo que me contestó? Que nunca. Ya tiene más de 30 años y nunca de los nunca se ha hecho una desparasitación. Y todavía comiendo sin lavarse las manos en ocasiones, hasta con tierra negra en las uñas, diciendo el versículo que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de su boca, malinterpretando los pasajes bíblicos, y así los gusanos y lombrices haciendo su fiestín con él, loco y solo con el pipi en la cabeza. Pero ¿cómo así, varón, sin lavarse las manos? Puesto que no contamina el hombre lo que entra, sino lo que sale. Vamos a ver y que comerán cosa mortífera y nada los dañará. También mencionan esos pasajes, que comerán cosa mortífera y nada os dañará. Vamos a checar eso bien. Ese pasaje lo podemos ver que es para cuando tú ni siquiera sabes de dónde está viniendo esa carne, y oras y das gracias a Dios y ninguna cosa mortífera te dañará. Pero cuando ya se te avisó, cuando ya estás viendo un video como este y todavía seguir terco que dice la palabra que nada te dañará, ahí es desobediencia y ahí ya estás tentando a Dios. Yo te platiqué de un caso que sucedió con un hermano mío. Mi mamá y mi papá nos habían dicho que sentían una cosa mala con una hermana de la iglesia y que Dios les había revelado que practicaba la brujería. Entonces un día esa hermana llegó a la casa con un ceviche de camarón, especialmente para mi hermano,
para nadie más, era para él. Y se sentó en la mesa diciéndole a mi hermano: vamos, varón, cómasela, no me voy a ir de aquí si usted no se lo come. Mi mamá, por más señas que le hizo con los ojos, mi hermano la desobedeció. Mi mamá casi echa espuma por las orejas, y todos los que estábamos ahí vimos la escena. Pues mi hermano simple dice: pues la palabra de Dios menciona que aunque coman cosa mortífera nada os dañará. Y se sentó y se comió el ceviche enfrente de esa hermana de la iglesia que se lo había llevado. Cuando se fue la hermana de la iglesia de la casa, mi mamá se quería comer a mi hermano diciéndole que por qué había desobedecido lo que ella y mi papá sentían de esa hermana y que Dios les había revelado. Y mi hermano se burló. Entonces, al pasar los días, mi hermano cayó en las drogas y se descarrió por años hundido en las drogas y en la calle después de haberse comido ese ceviche de camarones que le llevó esa hermana, que mi madre y mi padre nos habían advertido que Dios le había revelado que ella era bruja. Pero por andar de simple, mi hermano, y mal interpretando la Biblia, cayó en la brujería y años pasó descarriado en las drogas, puesto que ese pasaje de que nada te dañará aunque comieres cosa mortífera es cuando tú no sabes ni siquiera de dónde proviene esa comida y oras y Dios la santifica. Pero cuando ya tú sabes o eres advertido que esa persona que va a cocinar esa comida es bruja, y si tú lo comes a esa persona, entonces atente a las consecuencias, y Dios no está obligado a cuidarte, puesto que si Jesús no osó tentar a Dios, ¿quién tú eres para tentar a Dios? Aleluya. Esa gente imperativa, esa gente que no para, mueven aquí, hacen allí, voltean allá, sacan, meten, mueven, que muchas veces tú dices: wow, qué productiva es esa persona, wow, cuántas metas tiene, cuántos proyectos por hacer, hacia aquí, hacia allá, proyecto aquí, proyecto allí, no para, aquí, allá. Todo ese tipo de gente están llenos de parásitos. Muchos estarán muy delgados, sus cuerpos esculturales, mas esa hiperactividad que no paran de hacer aquí, hacer allá, es que están infectados de parásitos. No paran. Como hay un dicho vulgar en México que dice que se la pasan haciendo chile con el molcajete. Todo a su medida, todo a su tiempo, pero cuando ya quiere abarcar demasiado sin apretar, cuidado, hay problema. Como dice el otro dicho vulgar: abarcan mucho y aprietan poco. No estoy hablando de ser pasivos, puesto que otra de las órdenes que dan los parásitos en un cuerpo es desánimo y pasividad, de no querer hacer nada y hacer a la gente lenta sin ganas de nada. No hablo de eso. Hablo de saber distinguir, pedir a Dios discernimiento, puesto cuando ya haces y haces, levantas y levantas, abarcas y abarcas mucho, pero tus resultados es que estás apretando poco, levantas aquí, levantas allá, pero todos los proyectos están detenidos, están incompletos, levantas algo y en vez de terminarlo, ya andas levantando otro y todos quedan incompletos, abarcando mucho y apretando poco. Mucho cuidado, pudieras estar infectado de parásitos, y esa es la fuente de tu hiperactividad confundida con éxito y productividad. Medicamentos y medicamentos contra la tiroides, cánceres, diabetes, neumonías, autismo, etcétera, cuando todo eso es provocado por parásitos. Aún hay personas que no podían ni siquiera orar y ni siquiera ayunar y empezaron tratamientos contra los parásitos, y el resultado fue que ahora hasta leen la Biblia mejor, pues se concentran mejor y pueden orar y hasta pueden ayunar. Aleluya. Y al sacar los parásitos de sus cuerpos, se fueron todos esos pensamientos de lascivia y lujuria y esa mente pornográfica que traían las 24 horas, y se les fue el deseo homosexual y lésbico y el deseo de que los penetraran por el ano. Parásitos, parásitos, parásitos. Mas quiero decirte que si empiezas tratamientos contra los parásitos, ya sean tomados o tratamientos naturales tales como hierbas y semillas, entrarás en una guerra campal. Mucha atención, entrarás en una guerra campal si te propones a desparasitarte.
Habrá momentos que sentirás desesperación, otros momentos que sientes la cabeza que te estás volviendo loco. Tu cuerpo reacciona, puesto que los parásitos que tienes alojados en tus organismos de tu cuerpo están dando resistencia a salirse de ti. Muchos no quieren dar la pelea y abandonan los tratamientos, empiezan y no los terminan y nunca ven los resultados hermosos y favorables de estar sin parásitos. Y quiero decirte que los parásitos hay distintos, hay lombrices, amebas, gusanos, larvas, huevecillos, hongos, cándidas, la solitaria, etcétera, y cada uno de ellos tiene su tratamiento personal. Así que te recomiendo que vayas haciendo uno por uno de los tratamientos para todo tipo de parásito que pudiera estar alojado en tu cuerpo, aunque esa guerra campal dure hasta 2 años. Amigo, diario desparasitándote, dejando unos días de limpieza de tu hígado de un tratamiento al otro y haciéndote juntamente una desintoxicación con ajo y limón y una limpieza del colon con psyllium y fibra. Y hasta lavativa del colon, aunque dures en la guerra campal hasta 2 años haciéndolo contra los parásitos. Hermano, existe esa guerra campal contra los parásitos. Existe, créelo y ve los resultados favorables de que los parásitos salgan de tu cuerpo. Te enfermarás menos, estarás de mejor ánimo, tendrás más energía y fuerza, vivirás más tiempo con una calidad de vida mejor. Y si tienes ya una enfermedad, te aliviarás, puesto que matarás al que te está produciendo esa enfermedad y no solamente los medicamentos o la quimioterapia o cuantas cosas para solamente calmarla. Los síntomas, irás a la raíz, parásitos. Ahora vamos a entrar en qué dice la Biblia de todo esto. Ahora vamos a la Biblia. El hombre con muchos demonios. Empezamos con este pasaje. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gesara. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en su casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas y en las manos y en los pies y lo mantenían vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús le ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Ejército. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Cerca de ahí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Lucas 8 del 26 al 33. Aquí los demonios ocuparon cuerpos de animales. Mucha atención a partir de ahora, nadie se mueva. Mucha atención. Aquí vemos que los demonios no solo ocupan cuerpos de personas, también de animales. Otro pasaje. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Aquí Satanás está en la serpiente. Animal. No solamente en personas. Animales. Cuerpos habitables. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues te alabo, Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, del 21 al 28. Aquí Satanás poseyó a Judas, y también vemos cómo una brujería y un mal puede entrar por comida. Y hay ministros que son muy confiados y le comen a quien sea. Mucho cuidado. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Hechos 2:4. Aquí vemos que fue derramado el Espíritu Santo en los cuerpos de todos los que estaban en el aposento. Entonces, todo cuerpo, sea de animal, sea humano, es cuerpo habitable. Y ahora más adelante vamos a ver que las lombrices, los parásitos, las amebas, hongo cándida, aunque sean algunos microscópicamente, son cuerpos. Y los demonios tienen capacidad de entrar a cuerpos, como entraron a los cuerpos de los cerdos. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les había dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Te amo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo en el nombre de Jesús. 1 Corintios 6, 19 al 20. Aquí vemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, que somos un cuerpo. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Juan 14, 23. Nuevamente aquí vemos que somos cuerpos habitables. Y habitará si le amamos y obedecemos al Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en nosotros. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 15, 16. Aquí vemos el habitar Dios, el Espíritu Santo, en nuestros cuerpos. Nosotros todos, los seres humanos, somos cuerpos habitables, tanto así que la palabra de Dios menciona que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y el de cuidar que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se encuentre vacío, sino que siempre lo mantengamos lleno de la presencia del Espíritu Santo, puesto que si se encuentra vacío, entonces entidades demoníacas lo van a habitar. Aquí no hay términos medios. Yo no me meto con el diablo, yo no hago cosas malas a nadie, no me meto ni con Dios ni con el demonio. Quiero decirte que o estás siendo habitado por el Espíritu Santo o habita en ti demonios. No hay términos medios. El endemoniado gadareno estaba poseído por demonios, los cuales eran muchos con nombre de legión, y esos espíritus malignos necesitaban el cuerpo de ese gadareno para tener dominio en el territorio, y cuando Jesús los echó fuera, le rogaron que los enviara a los cerdos para habitar los cuerpos de esos animales. Entonces los demonios también pueden habitar cuerpos de animales. Los grandes avivamientos han sido el Espíritu Santo habitando dentro de una persona. El Espíritu Santo ha necesitado de un cuerpo, de un profeta, de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de mí ahora mismo, para traerte esta enseñanza de ministerios revelados tremendos. Gloria a Dios y gracias a Dios. Para hacer bien a la humanidad, el Espíritu Santo ocupa un cuerpo. Te amo, Espíritu Santo. Vamos a darle un beso al Espíritu Santo. Dile gracias, Señor, por usar al hermano Israel y por tomar el cuerpo del hermano Israel para traerme este mensaje. Úsame a mí también, Señor, lléname tú. Los demonios ocupan un cuerpo para moverse en lo físico y hacer estragos, maldades, violaciones, desgracias en la sociedad. Todo a través de cuerpo de persona principalmente. Y quiero decirte que los gusanos, los brises, parásitos, todos ellos son cuerpos. Así como los demonios ocuparon los cuerpos de los cerdos para seguir aquí en la tierra, así los demonios pueden ocupar cuerpos de lombrices, parásitos alojados en tu cuerpo para provocarte y mantenerte enfermo, depresivo, con ganas de quitarte la vida, comiendo y comiendo, desgarrando tu metabolismo físico, desenfrenado,
desenfrenados sexualmente, hasta incluso demonios, habitando parásitos en tus intestinos para hacerte sentir a ti, hombre, como una mujer, para que te penetren el ano, y a ti, mujer, acostarte con otras mujeres, a otros hacerlos violentos sin ningún afecto natural y sin ninguna empatía al sufrimiento ajeno, matando así a sangre fría a la propia familia, como casos que se han sabido en los noticieros y redes sociales, infectados de parásitos, los cuales son cuerpos que son usados por demonios para estar dentro de ti, alojados en tus órganos y alterar tu estado normal. Tremendo. Tremendo. Señor, Dios tenga misericordia. Wow, aleluya. Quiero platicarte que en una ocasión, muchos años atrás, no había esto del internet ni nada por el estilo. Entonces, ¿quiénes se acuerdan que si tú querías saber algo, tenías que consultarlo en una enciclopedia o ir a la librería de la ciudad? ¿Quiénes se acuerdan? Porque no había internet, no había Google, no había nada de eso. Tenías que consultar enciclopedias. Pues yo consulté en una enciclopedia la historia de los imperios y empecé a leer el imperio sirio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que dice que cuando rodearon a Jerusalén en el reinado del rey Ezequías y por el profeta Isaías, dice que en una noche pasó una peste de enfermedad y mató al ejército de 185,000 soldados del imperio sirio. Fíjate bien, la peste mató 185,000. ¿Qué pasó esa noche? Eso dice la enciclopedia de la historia registrada del imperio sirio. Después de allí, la misma enciclopedia me dijo, vaya a corroborar la historia al libro de los reyes de la Biblia. Y me mandó la cita. Yo quedé espantado. Cómo la enciclopedia de la historia secular, ateos, etcétera, me mandó a leer la Biblia para ver y corroborar la historia registrada por la ciencia y la historia de la Biblia, que son uno. Y me fui inmediatamente a abrir la Biblia a la cita que me mandaba la enciclopedia, y dice la cita, Segunda de Reyes 19, 34 al 36, al 35. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Fíjate, la Biblia lo llama ángel de Jehová y la historia lo registra de una peste de enfermedad que pasó esa noche. Virus microscópicos, y si esos cuerpos de virus lo llama la Biblia ángel, ¿no será el hongo cándida, causante de la diabetes, cuerpo de demonio? Cuerpos microscópicos que usan los demonios. Ese ángel de Jehová tuvo el poder de habitar y usar esos cuerpos microscópicos de esa peste para juicio y matar el ejército de Siria. ¡Oh, aleluya! Entonces un demonio pueden estar habitando y usando esos cuerpos de los hongos cándida, parásitos, gusanos, lombrices para alterar tu salud mental, tu salud física, tu salud sentimental, tus órganos y hasta llevarte a la misma muerte. Puesto que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y quiero decirte que es Jesús quien me ha enviado a compartirte esta revelación, ya que de ti, ya queda de ti si lo tomas a la ligera o de burla o lo tomas en serio como lo es esta revelación de este mensaje del misterio de los parásitos a la luz de la palabra. Y empiezas ahora mismo a tomar medidas y empiezas ahora mismo la guerra campal contra los parásitos que estén alojados en tu cuerpo.
Qué casualidad que la mayoría de las personas que tienen cáncer tienen unas diarreas recurrentes infectados de parásitos en sus intestinos. Qué casualidad que los diabéticos están todos flaquitos, pero tienen una barriga enorme infectados de hongos cándidas y parásitos, y así, etcétera, en las enfermedades y dolencias. Si el ángel del Señor pudo poseer y mover a esa peste y matar al ejército sirio, te recuerdo que los demonios son también ángeles, pero ellos están rebeldes a Dios y un rebelde hace cosas aberrantes. Así que como los demonios son también ángeles, pero están rebeldes, entonces también tienen poder de habitar cuerpos de parásitos, pestes, tal como el ángel del Señor habitó esos cuerpos microscópicos de la peste que destruyó al ejército sirio en una noche, según lo registra la historia secular en esas enciclopedias. Que la misma enciclopedia se hace uno con la historia, porque el libro de los Reyes, de las crónicas de Samuel, es el libro de historia de la nación de Israel. Entonces la historia secular registró la peste de enfermedad que pasó esa noche y mató al ejército sirio, y corroboró con la Biblia que lo llama ángel del Señor. El ángel tuvo capacidad de tomar esos seres microscópicos de peste y matar el ejército sirio. Entonces los demonios son ángeles también. Son ángeles rebeldes y caídos. Tienen capacidad de tomar seres microscópicos, cuerpos microscópicos, parásitos, pestes, amebas, lombrices, etcétera, para hacerte la vida imposible y matarte antes de tiempo. Son misterios revelados. Gracias a Dios, puesto que si no lo sabías, los huracanes, los tornados, las sagradas escrituras los registra como ángeles del Señor que vienen a ejecutar el juicio de Dios. Y nosotros solo hemos creído que ángeles es de 2 alas y vestidos de blanco. Es por eso que al Todopoderoso lo llaman Jehová de los ejércitos, puesto que tiene ejércitos que tú ni te imaginas, que aún al revoltón, saltón y a la langosta los llama su gran ejército en el libro de Joel. Nosotros lo hemos asociado únicamente a que se refiere a demonios, mas no solo se refiere a demonios, sino que literalmente cuando se dio esa profecía en el libro de Joel, se refería a los insectos que venían a atacar las cosechas y los sembradíos de los israelitas. Los insectos, Dios los llama su gran ejército. Los ejércitos de las hormigas que mantienen el orden del ecosistema en la gran fauna de las Amazonas. Entonces Dios tiene ejércitos que tú ni siquiera te imaginas. El gran Jehová de los ejércitos. Un aplauso al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jesús y al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué misterio será lo de los parásitos que dijo Jesús que los que van al infierno, su gusano no muere, sino que los atormentan? Entonces esos gusanos fueron los cuerpos de los parásitos donde demonios se alojaron y tuvieron dominada a la persona con lujuria, lascivia, homosexualidad, depresión, suicidio, ira, etc. Y ahí en el infierno saldrán desde el interior de ellos y los atormentarán, recordándoles todo cuanto hicieron y los engañaron. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43 al 45. Otro caso de parásitos donde hace aparición en la escena el ángel del Señor es la siguiente. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios y no de hombres. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, la gloria, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Reventó de gusanos por dentro Herodes. Hechos 12, 21 al 24. Aquí este men, Herodes, se infectó de parásitos cuando el ángel lo hirió.
de gusanos y murió reventado desde adentro. ¿No has visto videos donde hay personas que les tienen que hacer operación y les sacan como si fuera espagueti de los intestinos? Así Herodes, cuando lo hirió el ángel, tuvo la capacidad de infectarlo de gusanos. Juicio del Señor. Terrible. Hay personas que cuentan sus testimonios que cuando se volvieron a Dios de sus malos caminos, se arrepintieron y buscaron a Dios de todo corazón y se humillaron, Dios les empezó a dar el poder y les empezó a expulsar parásitos de sus cuerpos. Qué terrible. Hasta personas que no podían hacer del baño por estar sus intestinos llenos de lombrices, se arrepintieron, se volvieron a Dios. Malos juicios. Fíjate cómo aún juicios de Dios se pueden manifestar en que te llenes de parásitos por tu desobediencia, por tus pecados, por andar, como te dije anteriormente, haciendo esas aberraciones de lambiendo con tu lengua lanos, vaginas y de todas esas partes infectadas que salen huevecillos de los gusanos. Te viene juicio. Te llenas de parásitos y después ni sabes de dónde te vino, y ataque del diablo, tu desobediencia, tu cochinada. Pedirle a Dios tu liberación de esos cuerpos poseídos por demonios de parásitos. Los hay, los testimonios, los hay, yo los conozco, que se volvieron a Dios, hermano, y van para afuera los parásitos. Dios les puso la iluminación, los medios, o como vuélvete al Señor, remedios naturales, remedios de semillas, remedios, medicamentos, y va para afuera los parásitos y empezaron hasta, se curaron de cáncer, se curaron de diabetes, se curaron de enfermedades, se curaron de insomnios, de tormentos, de nerviosismo, de andar aquí, de andar allá, haciendo aquí, haciendo allá. Mucho cuidado. Parásitos de hiperactividad. Tremendo. Aquí este hombre fue infectado de parásitos, de gusanos, y murió por el ángel. Y todo fue porque un ángel poseyó moviendo a los cuerpos de parásitos hasta que murió. Así como el ángel del Señor poseyó y movió los cuerpos de la peste en el ejército de Siria. Los parásitos, las pestes, los organismos microscópicos son cuerpos, y aún se puede ver cuando Dios salvó a su pueblo con la sangre del cordero en los dinteles de las casas en Egipto, para cuando pasara la peste, el ángel de la muerte no llegara ahí, sino que matara únicamente a los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los 2 postes y la parte superior de la puerta. Y luego ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana, puesto que Jehová, Yahvé, con su plaga, fíjate, con su plaga, ¿cómo registra la enciclopedia? Peste, plaga, pasó esa noche, mató 185,000 soldados de Siria. La Biblia, fue un ángel. Aquí Jehová va a pasar por Egipto. Plaga, elementos, cuerpo microscópico, pestes, virus, infección. En el aire va a recorrer todo Egipto. Al ver la sangre de la entrada, pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Éxodo 12, 22, 24. Plaga, cuerpo microscópico poseído y usado por el mismo Dios, llamándolo el ángel exterminador. Pero tú dices: mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te llevarán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Salmo 91 del 9 al 12. Aquí vemos cómo hay ángeles que ejecutan muerte usando cuerpos microscópicos de peste y plagas, y aquí Dios promete librarnos de esos ángeles que usan esos cuerpos microscópicos para muerte, llamadas plagas y pestes. Cuando te vuelves a Dios, Él te dará la libertad y el poder, y pondrá todos los medios y direcciones para que salgan fuera de tu cuerpo los parásitos, que salga fuera de ti la muerte, puesto que lo único
fin de los parásitos es darte una vida mendiga, desgraciada y llevarte a la muerte prematura. Hay muchos testimonios. ¿Y quién es si ese es el asunto de los parásitos? Entonces, ¿cuál es su padre? Satanás, que vino para matar, robar y destruir cuerpos usados por el diablo. Hay muchos testimonios donde dicen que cuando entregaron sus vidas a Jesús, se arrepintieron o empezaron una vida profunda, buscando a Dios en santidad, como te dije anteriormente, obediencia a su palabra, ayuno, oración, vigilia. Ellos empezaron a sentir un impulso para desparasitarse y se les hizo más fácil hacerlo. Aún cuentan que empezaron a saber de métodos naturales para desparasitarse que antes de que habían entregado su vida a Jesús. Dios les iluminó cuando se rindieron a Él. Otros cuentan que cuando oraron en oraciones de liberación, ellos expulsaron gusanos por su lano y sus heces, y otros hasta lombrices por la boca, cuerpos donde están alojados demonios. En una administración que yo vi hace muchos años atrás, mira, yo no tengo ese video. Ay, Padre, yo de verdad le pido a Dios que me haga, que me salga de alguna manera, me ponga los medios para yo conseguir ese video del hermano TV Joshua que yo vi muchos años atrás. Pero muchos años atrás no había estos programas para descargar videos ni nada de eso. Así que te salía el culto del hermano TV Joshua, tú lo veías y pues ya no tenías cómo descargarlo, cómo compartir el link, nada, no existía nada de eso. Entonces yo estaba conectado viendo esa administración del hermano TV Joshua, este profeta allí en África, que partió con el Señor. Entonces estaba esa administración de liberación del profeta TV Joshua hace muchos años atrás. Yo vi con mis propios ojos en ese video cómo mientras que el profeta oraba y caía el poder de Dios, personas empezaban a sangrar y expulsar gusanos enormes, lombrices, y otros por sus bocas aventaban terribles gusanos monstruosos. Yo lo vi en ese video del profeta TV Joshua con mis propios ojos, amada persona. A mí nadie me lo cuenta. Dios, de alguna manera, si lo hace mientras estás orando y el poder de Dios desciende y expulsas los parásitos, gloria a Dios. Mas si Él te mueve a entrar a una guerra campal contra los parásitos, desinfectando, desintoxicando tu cuerpo con los métodos naturales, ahí tienes muchos en las redes sociales. Hazlos todos, uno por uno, de diferentes tipos de lombrices, de amebas, de hongo cándida. Hazlos todos para el que esté alojado en tu cuerpo. Y de hacer un tratamiento a otro, descansa unos días para que no se sature tu hígado de toxinas de los parásitos. Haces un tratamiento natural o el que hagas, terminas el tratamiento, descansas unos días, tu hígado descansa y empiezas otro tratamiento, aunque te lleve 2 años haciendo guerra campal contra los parásitos, y salgan esas lombrices, salgan esos gusanos, salgan esos cuerpos usados por demonios que te tienen enfermo muchas veces. La mayoría, no te digo que sea todo la situación que pudieras estar pasando tú o ese ser querido que tú amas, mas quiero decirte que mucho, casi en la totalidad, casi mucho viene por esos cuerpos habitando aún en cerebros, en masa encefálica de hombres y de mujeres, aún haciéndolos sentir iracundos, sin haber sido un muchacho tan noble, tan así, de repente sido tan violento, cambios drásticos de ira, bipolaridad, hambres por las dulces, por las de lo que te hace daño, de los carbohidratos, harinas, etcétera. Hacerte tu hombre sentir que eres mujer y sentir esas ganas que te penetren por el ano. Mujer, sentirte como hombre, acostarte y hacer esas transmisiones por la lengua de lamberse sus partes allá abajo. Terrible, parásitos, fíjate qué tremendo. Dominando el cerebro, mandando órdenes al cerebro, y uno ya pasando hasta por el torrente sanguíneo y llegando a los cerebros, a las masas encefálicas. Qué tremendo, qué revelación. Comparte este video, ponle like, de verdad, llévalo a los virales. Dios lo hace virales, pero Él te necesita. Compártelo, deja tu comentario,
pide oración y ahora vamos a orar. Vamos a empezar por el primer paso. Vamos a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Después de la oración, te voy a dejar este video de este joven. Es un video corto que da su testimonio. Velo también. Totalmente termina toda esta transmisión junto con este video de este joven que te voy a dar de este testimonio. Verlo y te vas a dar cuenta lo terrible que es el asunto de los parásitos y que el misterio de los parásitos, según a la palabra de Dios escrita, ha sido revelada. Aún hay gente llena de parásitos que son inducidos a las drogas y a la locura. Y dicen, pero ¿cómo fue posible ese muchachito, mi hijo, mi hija, ahora en la droga? Porque los parásitos se pasan de cigarro en cigarro, de saliva en saliva, etcétera. Terrible. O de jeringa en jeringa por las venas. Es algo terrible. Oh, gracias, Señor, por revelar este misterio a la luz de tu palabra escrita, por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo. Di conmigo esta oración. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Vuélvete a Jesús de tus pecados y aún Dios va a expulsar de tu cuerpo esos parásitos que están usando demonios para darte una vida desgraciada, mendiga, enfermiza y matarte antes de tiempo. Di esta oración. Padre omnipotente, dila en voz alta. Padre omnipotente, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he estado alejado de ti. Hoy reconozco que te necesito, tanto espiritualmente como en mi cuerpo físico. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre preciosa por mí. Yo te pido perdón por mis pecados. Borra mis iniquidades, mis maldades. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de mi maldad. Escribe con tu dedo, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la muerte, Señor. Satúrame de tu Santo Espíritu. Rompe las cadenas, libértame espiritualmente, desátame y también libérame, Señor, de todo parásito, gusano, ameba y como se llame, que esté, aunque sea microscópicamente, en mi cuerpo y que me esté haciendo la vida imposible y que sean portales y canales de los mismos demonios para matarme antes de tiempo, o tenerme enfermo, o tenerme en la situación como la que estoy. Algunos los tienen con arranques de ira, desesperación terrible. Señor, sálvame, libértame, Jesús, satúrame, Dios, dame tu pan, dame tu migaja, dame la liberación, dame, Dios. Manda tu sangre, libértame, Dios, ahora. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús, de tu unción. Se han echado fuera todo ese animalero usado por el enemigo. Fuera todos esos parásitos de nuestros cuerpos, de nuestros espíritus, de nuestras almas, de esas influencias. Los cortamos y renunciamos a ellos en el nombre de Jesús. Y se ve el resultado físico y literalmente. Padre, en el nombre de Jesús, vida más hermosa, saludable, mejor calidad de vida. Señor, cumplimos, Señor, todo el tiempo que tú nos tienes aquí en la tierra, saludables, vigorosos, llenos de tu presencia, Señor. Satúranos de ti, cércanos con tu cerco de permanencia, eterna perpetuidad. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesús, gracias. Satúrame de tu poder, satúrame de tus fuerzas. Y si se va a empezar a hacer esa guerra campal contra los parásitos, Señor, satúrame de tu poder. Satúrame, Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por el éxito. Gracias, Señor. A ti la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te amamos, Padre omnipotente. Dale gracias a Dios. Te amamos, Dios. Ahora, Dios, le pido a Dios que te mantenga en los caminos del Señor. Ahora, a continuación, no te vayas. Te dejo el video de este testimonio de este joven. Velo hasta el final. Que Dios nos bendiga. Amén y amén. Hi everyone, my name is Mike. For almost 30 years of my life,
I sincerely believed and totally accepted that I was gay. During this time, the best way I can describe it is that I had a gay porno channel running in my head most of the time I was awake and even in dreams. It felt like I really loved and wanted anal sex, and I was like obsessed with it. And looking back, I can see that this desire for anal sex was really why I thought I was gay. Constantly having a strong desire to be anally penetrated is pretty convincing, and I didn't have any other explanation as to why I would be having these thoughts, feelings, and desires. A few months back, I got interested in doing a parasite cleanse. Someone I knew was diagnosed with stage 4 lung and bowel cancer, and her oncologist was recommending immediately beginning the very questionable and high-priced conventional treatments of chemotherapy, radiation, and surgery. She got a second opinion from a naturopath, and he said it was parasites, not cancer. So, she started parasite cleansing and started flushing out massive amounts of parasites. One morning when she woke up, she actually coughed up a worm from her lung. Actually, I don't know if I should call it a worm. I saw the picture she took of it, and it looked more like some kind of slug with 2 antennas. Very weird thing to cough up. Her low-life oncologist told her it was diseased lung tissue, and she needed to be on the high-priced chemo he was trying to sell her. Now, I say low-life because this so-called doctor knew she had the second opinion of parasites as a diagnosis, but he was still trying to scare her into buying the debilitating, in many cases deadly, conventional treatments for cancer. Why would a doctor do that? Well, let's see. If the patient believes the cancer diagnosis, it's tens of thousands to hundreds of thousands of dollars that the doctor pockets, and in the unlikely event of a patient surviving the treatment, they will be dependent on the doctor for appointments and prescription drugs for the rest of their miserable life. If the patient believes the parasite diagnosis, the doctor don't get doodly squat, and the patient naturally heals using non-toxic herbs and has no further use for the doctor. Obviously, this doctor cares only for the money, not the patient, so I call him a lowlife. Her experience got me intensely interested in doing a parasite cleanse myself. So my best friend and I started doing a parasite cleanse using turpentine and a few traditional anti-parasite herbs. Now, I need to let you know that not just any old turpentine from the hardware or art store is suitable for internal use. I found out about using turpentine for parasite cleansing from Dr. Jennifer Daniels, and I highly recommend that anyone considering making use of turpentine go and study the materials found on her website at the link in the description below. About 2 weeks into the cleanse, I noticed that the sugar I was using in my coffee was making me feel sick to my stomach. This was totally new to me, as I've always used sugar in my coffee and indulged in sweet things daily. When I noticed this, I stopped using sugar, and to my surprise, the coffee tasted great without it. It turns out that sugar cravings are a symptom of parasite infestation, because sugar is one of the parasite's favorite foods. This experience confirms something I had read about, how parasites can control what you think you want and make you crave what the parasite wants. I realized it wasn't me craving the sugar. It was the parasites that wanted it, and they had some way of making me think that I wanted it. In reality, sugar is really bad for the body and can destroy your health. A couple days later, I noticed that I wasn't feeling my normal interest in sex. At the time, I just considered that I was really wore out and tired from the vigorous parasite cleansing and flushing I was doing. When a person is heavily parasitized,
Parasite cleansing can be a real ordeal, mentally and physically. It's not unusual that the mind-controlling parasites will make you think and feel like they think and feel. That if you continue with a parasite cleanse, you might die. That's how turpentine makes them feel, so that's how they make you feel too. This happened to me, and when I told my friend that I was going to quit parasite cleansing, he asked me if it was me or the parasites talking. He explained to me that this was just more evidence that parasites can make you love what they love and hate what they hate. He also pointed out that it shows that I was really damaging the parasites, sort of hitting them where it hurts, and they were fighting back with everything they had, and they were losing the fight. Parasites really, really hate turpentine. So I decided to continue the cleanse no matter how I felt. Then about a week later, my friend, who had spent a number of weeks researching parasites, was telling me how he had noticed a pattern or a strategy used by many parasites where they hijack the reproductive capabilities of the host organism and use the host to start reproducing parasites. This is actually quite common in the various realms of the natural world, with many examples to look at. One example would be how a parasitic virus takes over the DNA replicating processes of a host cell and causes the host cell to reproduce or replicate the virus, enabling the newly replicated viruses to invade new host cells and hijack their reproductive systems and continue reproducing and spreading like that. My friend then told me about another example of a parasite hijacking the reproductive capabilities of a host organism. It's the single-celled parasite called Toxoplasma gondii, which, according to knowledge that's currently considered mainstream science, this parasite can only sexually reproduce in the gut of a cat. Normally, mice are instinctively disgusted and repulsed by the odor of cat urine and try to avoid it. This is a normal, healthy reaction that helps mice survive in a world of hungry kitties. When a mouse that's grazing on whatever it comes across gets infected by ingesting feces from a Toxoplasma-infected cat, the mouse's ability to sense the danger of being close to a cat is dulled, and the normal healthy revulsion to the odor of cat urine changes to an actual attraction, and the Toxoplasma is able to redirect the reproductive drive of the mouse from being interested in other mice to making the mouse think it's sexually attracted to cats. So that, in the best way I can describe it is, the mouse now has a cat fetish and wants to get close to cats, making the mouse easy prey for cats to eat. The toxo can thereby complete its reproductive cycle in the intestines of the new cat host. My friend then shared with me his rather stunning hypothesis. I think of it as an observation or insight, that in humans it's parasites that create the interest, desire, and attraction for anal sex, whether it's in men or women, straight or gay, to facilitate the parasite's reproductive cycle and accomplish spreading of the parasites to new hosts. Suddenly, I realized that my desire for anal sex was exactly like the Toxoplasma-infected mouse looking for sex with a cat. Now beyond the parasite's influence, I realized that anal sex is nothing more than behavior driven by parasites that enables and facilitates the spread and reproduction of the parasites. And as with the sugar, I could see it's the parasites that want it, not the human. In that moment, I was able to see exactly what he was telling me in the light of my own experience of almost 30 years of daily thoughts of gay sex, which had ended a few days before this revelation, when these desires and urges went away along with the parasites I was flushing. I was blown away, and I was able to verify that his observation was correct, and I realized
I was now free from the influence of whatever parasite or parasites got me thinking and acting like I was gay. I realized I never was gay. What was actually happening was that my body was infested by a parasite that can hijack the human reproductive instinct and redirect it from a focus on genitalia, reproductive organs, to a focus on the part of the body that's party central for parasites, enabling them to feed, reproduce, and spread, just like we see in the animal and insect kingdoms, in species after species. You would not believe the volume of different kinds of worms, flukes, and other life forms that came out of my body, both living and dead. Some of the stuff that came out was like it was from some sort of horror movie. There was this huge thing, about 6 inches long, 1.5 inches in diameter, with 4 tentacles growing out of it, with suction cups on the tentacles. I haven't been able to identify this thing from any websites or parasite identification pictures I've seen on the net, but it looked like a real monster to me, and I was so glad and physically relieved to have gotten it out of my body. I also have no idea what other microscopic single-celled protozoa, invisible to the naked eye, were inhabiting my body and brain, but after 7 continuous months of vigorous, hardcore parasite cleansing, I think I got them all. I now know that regular parasite cleansing is needed to stay parasite-free. Parasites are everywhere and impossible to completely avoid, so every month I do a week-long parasite cleanse, even though I don't have any symptoms of parasitosis. Believe me, I've had enough of parasites messing with my mind and body for one lifetime, and I don't intend to let them get the upper hand again. And peaceful coexistence with the parasites is not an option. If you Google gay life expectancy and look at some of the rare research into the question of the life expectancy of people who engage in frequent, regular anal sex, so-called homosexuals, and why their lifespan is so much shorter than the life expectancy of people who don't engage in anal sex, you'll see that when this parasite, the parasite that has butt lust as a symptom, when that parasite goes undiagnosed and untreated, as it does in most people who have it, it actually causes behaviors in the human host that literally open the floodgates to many more parasitic infestations and more immune system weakening infections. So, there's a progression of mental and physical illnesses that results in a life expectancy of about half of what you find in people who don't show any symptoms of this parasite. In other words, people who have no interest in anal sex. This is why it's vitally important for people to learn to recognize the symptoms of parasitosis and learn how to do what's needed to rid the body of these dangerous, health and life-destroying pathogens as quickly as humanly possible. Better yet is to adopt the habit of regular, periodic parasite cleansing for the whole family, even when there are no symptoms. It's my opinion that if parents do a good job of keeping their children free of parasites, they will never have to experience the heartbreak of having to deal with their offspring telling them, "Mom, Dad, I think I'm gay." Not to mention all the other extremely serious problems caused by undiagnosed and untreated parasite infestations. Problems like organ failure, cancer, bipolar disorder and schizophrenia, drug and alcohol addiction, clinical depression and suicide, and most forms of sexual perversion, to name a few. All these problems and diseases have been linked to parasites. In fact, almost every disease known to man has been linked to parasites. Most parasites are successful at surviving and multiplying by causing few or no symptoms that are identifiable while they happily reproduce, slowly consume the host's blood, organs, and nutrition,
and use the host's body for a toilet and sewer for their wastes. Most medical doctors have little or no training or knowledge about parasitology, and misdiagnosis and incorrect treatment of symptoms is the rule rather than the exception. Say, for example, a guy is experiencing symptoms of the parasite that makes people think they're gay. So he decides to go see his doctor and tells him, "Hey doc, I've been having a strong desire to go down to the local gay bathhouse and just lose myself in a big gay orgy. Is there something wrong with me?" His doctor would probably tell him, "Don't worry, there's nothing wrong. You don't need treatment, you're just gay. You just need to learn to accept that you're gay and you'll be fine. Take this prescription to the pharmacy. Psych meds are just the thing you need to feel better. And if the side effects bother you, I have another prescription that will help with that." When relying on medical doctors for healthcare, the vast majority of parasite infestations go undetected, undiagnosed, and untreated. These are topics I plan on covering in more depth in future videos. That is, if I don't get lynched for making this one. Just kidding. The discovery and realization about what was causing me to believe that I was gay happened 3 weeks into a 7-month cleanse. That was over 9 months ago, and the gay porno channel that was in my head has not come back on. I'm not suppressing myself or denying my feelings, and like I said before, I was A-okay with being gay. But, in an instant, a lifetime of habits, I'm 45, so my lifetime of mental habits and reactions unexpectedly came to an end. With the knowledge and understanding of why I felt how I felt for all those years, and why I was feeling so different now, the parasite's ability to continue dominating my life ended. I now know the symptoms of parasitosis, and I know when it's an absolute necessity to begin a cleanse. Without the parasites, I simply don't have those parasite-driven desires and urges going on with me anymore. What I do have is the feeling that I am healthier now than I have ever been, and I feel better mentally, emotionally, and physically than at any other time in my entire life, with better digestion, more energy, less headaches, better sleep, no more sugar cravings, and a normal, healthy reproductive drive. It's hard not to come to the conclusion that for all those years, my interest in anal sex was driven by parasites, and it had nothing at all to do with being gay. Could it be a coincidence that the only difference science can find when physically comparing so-called gay men, people who typically engage in anal sex, and so-called straight men, people who do not typically engage in anal sex, is that the so-called gay men carry much heavier loads of parasites in their bodies than are carried by the so-called straight men? I think it's not a coincidence. So I'd like to know your thoughts on this hypothesis, that any and all desire or interest in anal sex is parasite-driven, and that these desires and urges are in fact a symptom of a dangerous and deadly parasite infestation, not a sign of being gay, as so many people now believe. What I do have is the feeling that I am healthier now than I have ever been, and I feel better mentally, emotionally, and physically than at any other time in my